A Jenny le pareció como si los rostros estuvieran asomando desde el otro lado de un espejo ahumado. Ninguno de ellos llegaba nunca a tomar forma del todo. Tenían que difuminarse enseguida, pues incontables nuevas caras surgían y se aglutinaban de inmediato bajo ellos. Era un interminable espectáculo de sombras parpadeantes, el espectáculo de los perdidos y de los condenados. Entonces los rostros dejaron de formarse. La enorme masa se apaciguó por un instante, latiendo de forma lenta y casi imperceptible, pero sin otras exhibiciones. Sara Yamaguchi emitía unos espantados gemidos por lo bajo. Jenny apretó contra sí a Liza. Nadie dijo una palabra. Por unos instantes nadie se atrevió ni siquiera a respirar. Entonces, en una nueva demostración de su plasticidad, el antiguo enemigo emitió de pronto un puñado de tentáculos. Algunos de ellos eran gruesos, con ventosas similares a las de un calamar o un pulpo. Otros eran delgados y fibrosos. De estos, algunos eran lisos y otros segmentados, pero todos ellos resultaban todavía más obscenos que los tentáculos gruesos, de aspecto húmedo. Varios apéndices se deslizaron adelante y atrás en el suelo, derribando sillas y apartando mesas, mientras otro grupo se agitaba en el aire como cobras meciéndose a la música de un encantador de serpientes. Y entonces la cosa atacó. Se movió deprisa, estalló hacia adelante. Jenny dio un paso atrás y tropezó con algo. Estaba contra la pared más alejada de la criatura. Los tentáculos se extendieron hacia el grupo como látigos, cortando el aire con un susurro. Liza no pudo resistir más tiempo sin mirar y soltó un jadeo ante lo que vio. En apenas una fracción de segundo los tentáculos crecieron espectacularmente. Una cuerda de carne fría resbaladiza, absolutamente extraña, rozó al revés de la mano de Jenny y se enroscó en torno a su muñeca. ¡No! Con un escalofrío de alivio se desasió del tentáculo. No le costó apenas liberarse. Evidentemente la cosa no estaba interesada en ella todavía. Se agachó mientras los apéndices azotaban el aire sobre su cabeza y Liza se acuclilló junto a ella. En sus prisas por apartarse de la criatura, Fly tropezó y cayó al suelo. Un tentáculo se movió hacia él. Fly retrocedió a rastras hasta topar con la pared. El tentáculo le siguió y se cernió sobre él como si fuera a descargar un golpe. Luego se retiró. Tampoco estaba interesado por el profesor. Aunque el gesto era inútil, Bryce disparó su revólver. Tal gritó algo que Jenny no alcanzó a entender y se colocó delante de las dos hermanas, entre ellas y el ser multiforme. Después de pasar por encima de Sara, la cosa agarró a Frank Autry. Era él a quien quería. Dos gruesos tentáculos se enroscaron en el torso de Frank y le arrastraron lejos de los demás. Pataleando, golpeando con los puños, clavando los dedos en la cosa que le sujetaba, Frank gritó sin palabras, con el rostro contorsionado de terror. Todos gritaban ahora, incluso Bryce, y tal. Bryce fue tras Frank, le asió del brazo derecho y trató de arrancarle de la criatura, que seguía arrastrándole. «¡Suéltame! ¡Suéltame!», gritó Frank. Bryce intentó separar uno de los tentáculos del cuerpo del policía. Otro de los apéndices gruesos y viscosos se alzó del suelo, empezó a dar vueltas, soltó un latigazo y golpeó a Bryce con tremenda fuerza, arrojándole al suelo conmocionado. Frank fue levantado del suelo y sostenido en el aire. Los ojos casi se le salieron de las órbitas cuando miró hacia la masa oscura, viscosa y cambiante del antiguo enemigo. Pataleó y se resistió sin la menor esperanza. Otro pseudópodo, más
surgió de la masa central del ser multiforme y se alzó en el aire, vibrando de incontenible voracidad. En algunas zonas del repulsivo apéndice, la piel veteada gris-marrón, roja granate, pareció disolverse y apareció el tejido vivo, rezumante. Liza soltó un alarido. No era sólo la visión de la carne supurante lo que resultaba repulsivo y vomitivo. También el hedor se había intensificado. Un líquido amarillento empezó a resbalar de la herida abierta del tentáculo. Allí donde las gotas tocaron el suelo, el líquido burbujeó y silbó y espumeó hasta corroer las baldosas. Ácido, oyó Jenny que alguien exclamaba. Los gritos de Frank se convirtieron en un alarido desesperado y espeluznante de puro terror. El tentáculo rezumante de ácido se deslizó sinuosamente en torno al cuello del hombre y apretó con tal fuerza de un garrote vil. —¡Oh, Dios mío, no! No mires —dijo Jenny a Liza. La criatura estaba enseñándoles cómo había decapitado a Jacob y a Ada Lieberman, como un niño exhibiéndose. El grito de Frank Autry murió en un barboteo sofocado por la sangre, envuelto en mucosidades. El tentáculo devorador le segó el cuello con pasmosa rapidez. Un par de segundos después de que Frank quedara en silencio, su cabeza saltó del mortal abrazo y rodó por el suelo, resonando sobre las baldosas. Jenny notó un regusto a bilis en el fondo de su garganta y reprimió el vómito. Sara Yamaguchi sollozaba. La criatura todavía sostenía en el aire el cuerpo decapitado de Frank. Ahora, en la masa de tejido amorfo del cual surgían los tentáculos, una enorme boca desdentada se abrió, golosa. Su tamaño era más que suficiente para tragar a un hombre entero. Los tentáculos acercaron el cadáver descabezado a la boca abismal, dantesca. La carne oscura envolvió el cuerpo. Luego la boca se cerró y dejó de existir. Frank Autry también había dejado de existir. Bryce contempló conmocionado la cabeza seccionada. Los ojos sin vida de Frank miraban hacia él, a través de él. Frank estaba muerto. Frank, que había sobrevivido a varias guerras, que había sobrevivido a toda una vida de trabajo peligroso, no había logrado salir de esta. Bryce pensó en Ruth Autry. Su corazón, ya encogido, se retorció de pena al imaginarse a Ruth en soledad. El matrimonio había estado excepcionalmente unido y comunicar la noticia a la viuda resultaría muy doloroso. Los tentáculos se recogieron en el bulto pulsante de tejido amorfo. En un par de segundos, todos ellos desaparecieron. La masa ondulante y sin forma ocupaba un tercio de la sala. Bryce se la imaginó reptando rápidamente por los pantanos prehistóricos, confundida con el humus, acechando a su presa. Sí, habría sido todo un reto para los dinosaurios. Horas antes, Bryce había pensado que el ser multiforme había mantenido con vida a un puñado de gente para que le sirviera de cebo cuando llegara Flight y para convencer a éste de que acudiera a Snowfield. Ahora se daba cuenta de que no era así. Podría haberles devorado y luego haber imitado sus voces por teléfono. Flight habría sido atraído al pueblo con idéntica facilidad. No les mantenía vivos por alguna otra razón, tal vez para irles matando de uno en uno delante de Flight, de modo que éste pudiera comprobar con detalle su manera de actuar. Dios santo. El ser multiforme se alzó por encima de sus cabezas, temblando como gelatina, con toda su grotesca masa vibrando como impulsada por los latidos desacompasados de una decena de corazones. Con voz aún más temblorosa de cómo se sentía Bryce, Sara Yamaguchi musitó: «Ojalá hubiera un modo de conseguir una muestra de tejido. Daría cualquier cosa por poder estudiarla al microscopio, hacerme una idea de la estructura celular. Tal vez pudiéramos encontrar algún punto débil, algún modo de enfrentarnos a eso, quizá incluso derrotarlo». Flight replicó: «A mí me gustaría estudiarlo, solo para lograr entender.
solo por saber. Una eyección de tejido se proyectó del centro de la masa y empezó a adquirir forma humana. Bryce quedó paralizado al ver a Gordy Brogan materializándose frente a él. Antes de que el fantasma terminara de formarse, mientras el cuerpo todavía era un bulto a medio perfilar, y aunque el rostro no estaba terminado, la boca se abrió de todos modos y la réplica de Gordy habló, aunque no con su voz, sino con la de Stu Wargel, el toque desconcertante supremo. «Vaya al laboratorio», dijo la boca solo medio formada, pero hablando con claridad. «Le enseñaré todo lo que desea ver, Dr. Flite. Usted es mi Mateo, mi Lucas. Vaya al laboratorio, al laboratorio». La imagen sin terminar de Gordy Brogan se disolvió casi como si hubieran estado compuesta de humo. La prominencia de tejido informe se fundió de nuevo con la masa principal. Toda la criatura pulsante y henchida empezó a retirarse por el cordón umbilical que subía la pared y se perdía en el conducto de calefacción. ¿Qué parte más de aquel ser ocupaba los espacios entre las paredes del edificio? ¿Cuánta más de aquella criatura esperaba abajo, en las alcantarillas y los desagües? ¿Qué tamaño tiene el dios Proteo?, se preguntó Bryce con un escalofrío. Mientras la criatura se retiraba, por toda su superficie se abrieron orificios de extrañas formas, ninguno mayor que una boca humana, una decena de ellos, 2 decenas, y surgieron los sonidos, el gorgojeo de los pájaros, los gritos de las gaviotas, el zumbido de las abejas, relinchos, siseos, tiernas risas infantiles, cantos lejanos, el ulular de un búho, la advertencia de la serpiente de cascabel, como una maraca. Todos estos sonidos, emitidos al unísono, se fundían en un coro desagradable, irritante, decididamente siniestro. Y a continuación, el ser multiforme terminó de perderse por el conducto de la pared. Únicamente la cabeza cortada de Frank y la rejilla doblada del hueco de la calefacción quedaban como prueba de que algo surgido del infierno había estado allí. Según el reloj eléctrico de la pared, eran las 3:44. La noche casi había terminado. Cuando quedaba para el alba, ¿cuánto quedaba para el alba? ¿1 hora y media? ¿1 hora y media? Se preguntó Bryce. ¿1 hora y 40 o más? Pensó que no importaba. En cualquier caso, no esperaba vivir para ver el amanecer. Capítulo 37. Ego. La puerta del segundo laboratorio estaba abierta de par en par, las luces estaban encendidas y las pantallas del ordenador desprendían un fulgor incandescente. Todo estaba dispuesto para ellos. Jenny había intentado mantener la esperanza de que todavía podían resistir, de que aún les quedaba alguna oportunidad, por remota que fuera, de influir en el curso de los acontecimientos. Ahora aquella frágil ilusión se había desvanecido. Estaban imponentes, solamente haría lo que esa cosa quisiera. Solo irían donde esa cosa les permitiera. El sexteto se apretujó en el interior del laboratorio. ¿Y ahora qué? A esperar, respondió Jenny. Flite, Sarah y Liza se instalaron ante las 3 brillantes pantallas del ordenador. Jenny y Bryce se apoyaron contra un aparador y Tal se quedó junto a la puerta abierta, observando el exterior. Afuera la niebla era cada vez más densa. A esperar, había dicho Jenny y Liza. Sin embargo, la espera no resultaba fácil. Cada segundo era una tortura de tensas y morbosas expectativas. ¿De dónde vendría la muerte la próxima vez? ¿Y en qué forma fantástica? ¿Y a quién le tocaría ser el siguiente? Por fin, Bryce dijo:
doctor Flight, si esas criaturas prehistóricas han sobrevivido millones de años en lagos y ríos subterráneos, en las cimas marinas más profundas o donde sea, y si salen a la superficie para alimentarse, ¿cómo es que no son más frecuentes las desapariciones en masa? Flight se frotó el mentón con una mano delgada y de largos dedos antes de responder. Porque solo encuentran seres humanos en contadas ocasiones. ¿Y eso? Dudo que exista más de un reducido puñado de estas bestias. Tal vez se ha producido algún cambio climático que mató a la mayoría y obligó a las restantes a mantener una existencia subterránea y subacuática. De todos modos, incluso un puñado de esas criaturas, un puñado reducidísimo, insistió Flight, repartido por la tierra, y tal vez solo se alimentan de vez en cuando. Piense en la boa constrictor, por ejemplo. Esa serpiente se nutre solo una vez cada varias semanas. Así pues, tal vez esa cosa se alimente de manera irregular, a intervalos de varios meses o incluso, pongamos, que una vez cada par de años. Su metabolismo es tan radicalmente distinto del nuestro que casi resulta posible cualquier suposición. ¿Podría su ciclo vital incluir periodos de hibernación que duraran no ya una estación o dos, sino años enteros? Preguntó Sarah. Sí, dijo Flight, asintiendo con la cabeza. Muy bien pensado. Eso explicaría también por qué son infrecuentes sus encuentros con el hombre. Y permítame recordar que la humanidad puebla menos del 1% de la superficie del planeta. Incluso si alimentara con cierta frecuencia, el antiguo enemigo solo toparía con nuestra raza en escasas ocasiones. Y cuando tal encuentro se produjera, añadió Bryce, sería muy probable que tuviera lugar en el mar, ya que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por las aguas. Exacto, asintió Flight. Y si atrapara a todos los ocupantes de un barco, no quedarían testigos y jamás tendríamos noticias de tales contactos. La historia del mar está, en efecto, llena de relatos de naves desaparecidas y barcos fantasmas de los que jamás se han encontrado las tripulaciones. El Mary Celeste, dijo Liza, mirando a Jenny. Jenny recordó que su hermana había mencionado aquel caso durante la tarde del domingo, cuando habían acudido a la casa de sus vecinos, los Santini, y habían encontrado la mesa preparada para la cena. El Mary Celeste es un caso famoso, asintió Flight, pero no es el único. Son cientos y cientos los barcos que han desaparecido en circunstancias misteriosas desde que existen registros náuticos fiables, con buen tiempo, en épocas de paz y sin la menor explicación lógica. En conjunto, los marinos desaparecidos deben de sumar decenas de miles. Esa zona del Caribe donde se han esfumado tantas veces, dijo Tal desde su posición junto a la puerta abierta. El Triángulo de las Bermudas, apuntó Liza al instante. Sí, asintió Tal, no podría ser que indique la presencia de uno de estos seres multiformes. Adivinó Flight. Sí, es posible. A lo largo de los años se han producido también en esa zona algunas misteriosas desapariciones de poblaciones de peces, de modo que parece aplicable la teoría del antiguo enemigo. En las pantallas destellaron unos datos. Os envío una araña. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Flight. Sarah tecleó. Aclaración. Se repitió el mismo mensaje. Os envío una araña. Aclaración. Mirad por ahí. Jenny fue la primera en verla. Estaba sobre la mesa de trabajo a la izquierda de la terminal que estaba utilizando Sarah. No era tan grande como una tarántula, pero sí mucho mayor que una araña corriente. Se enroscó sobre sí misma retrayendo las patas hacia el cuerpo y cambió. Primero
tembló ligeramente. El color negro fue reemplazado por el familiar gris marrón rojo de la criatura multiforme. La masa de carne amorfa asumió otra forma más grande. Se convirtió en una cucaracha. Un insecto terriblemente repugnante y demasiado grande para ser real. Y luego en un ratoncillo de bigotes retorcidos. En las pantallas aparecieron nuevas palabras. Aquí tiene la muestra de tejido que ha solicitado Dr. Flite. ¡Cuánta colaboración! De repente se admiró Tal. Porque sabe que nada de cuanto descubramos nos ayudará a destruirlo, replicó Bryce, de mal talante. Tiene que haber un modo, insistió Liza. No podemos perder la esperanza. Sencillamente, no podemos. Jenny contempló con asombro cómo el ratón se disolvía en un moco de tejido informe. «Este es mi santo cuerpo, que yo os entrego», escribió la criatura, prosiguiendo sus burlas con referencias religiosas. La masa vibró y se agitó internamente, formando pequeñas concavidades y convexidades, nódulos y huecos. Era incapaz de permanecer totalmente inmóvil, igual que había sucedido con la gran masa que había matado a Frank Autry. También ésta había parecido no poder o no querer estar quieta ni siquiera un segundo. «Contemplad el milagro de mi carne, pues sólo en mí podréis alcanzar la inmortalidad, no en Dios, no en Cristo, solo en mí». Ya entiendo a qué se refieren cuando dicen que eso se complace en burlarse y ridiculizar, comentó Flite. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo mensaje. «Podéis tocarla». Parpadeó. «No sufriréis daño si la tocáis». Nadie se movió hacia el bulto pulsante de carne extraña. «Tomad muestras para vuestras pruebas. Haced con ella lo que deseéis». Parpadeo. «Quiero que me entendáis». Parpadeo. «Quiero que conozcáis mis maravillas». No solo tiene conciencia de sí mismo, sino que parece poseer también un ego muy desarrollado, comentó Flite. Por fin, con un titubeo, Sara Yamaguchi alargó la mano y puso la yema de un dedo sobre la pequeña masa protoplasma. No es caliente como nuestra carne. Es fría y un poco, ¿cómo diría yo?, grasienta. La pequeña muestra de tejido del ser multiforme se agitó, temblorosa. Sara retiró rápidamente la mano. «Necesitaré seccionarla». Dijo Jenny. «Necesitaremos un par de cortes transversales para el microscopio óptico». «Y otro para el microscopio electrónico», dijo Sara, «y otro fragmento mayor para los análisis de composición química y mineral». A través del ordenador, el antiguo enemigo les animó. «Adelante, adelante, 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 adelante». Capítulo 38. Una oportunidad de luchar. Unos zarcillos de niebla se deslizaron al interior del laboratorio por la puerta abierta del vehículo. Sara estaba sentada junto a una mesa de trabajo, inclinada sobre un microscopio. «Es increíble», dijo en voz baja. Jenny estaba sentada ante otro microscopio, al lado de Sara, y examinaba una de las muestras del tejido del ser multiforme. «Jamás he visto una estructura celular como esta». «Es imposible, pero aquí está», musitó Sara. Bryce se colocó detrás de Jenny, esperando con ansia a que la doctora le permitiera echar un vistazo a la muestra. Naturalmente no entendería gran cosa. No sabría diferenciar una estructura celular normal de otra anormal. Sin embargo, era preciso que la viera. Aunque el Dr. Flite era un científico, su especialidad no era la biología. La estructura celular significaría poco más para él que para Bryce. Sin embargo, también él estaba impaciente por echar una ojeada. Se inclinó sobre el hombro de Sara, esperando. Tal y Liza permanecían cerca.
nerviosos, también por contemplar al diablo en un portaobjetos. Volcada todavía sobre el microscopio, Sara dijo: «La mayor parte del tejido carece de estructura celular». «Lo mismo sucede con esta muestra», confirmó Jenny. «Pero toda la materia orgánica debe tener estructura celular», continuó la genetista. «La estructura celular es una definición de la materia orgánica, un requisito de todo tejido vivo, animal o vegetal». «La mayor parte de esta sustancia me parece inorgánica», afirmó Jenny, «aunque, naturalmente, eso no puede ser». «Desde luego», intervino Bryce. «Todos sabemos muy bien lo vivo que está». «Bueno, algunas células sí que tiene, aquí y allá», dijo Jenny. «No muchas, unas pocas». «En esta muestra también hay algunas», confirmó Sara, «pero cada una parece existir con independencia de las demás». «Están muy separadas, en efecto», continuó Jenny. «Es como si nadaran en un mar de materia indiferenciada». «Membranas celulares muy flexibles», dijo Sara. «Un núcleo trifurcado. Eso es muy raro y ocupa aproximadamente la mitad del espacio interior de la célula». «¿Qué significa eso?», preguntó Bryce. «¿Es importante?». «Ignoro si es importante o no», contestó Sara, frunciendo el ceño. «La verdad es que no sé qué pensar de ello». En las tres pantallas destelló una pregunta. «¿No esperabais que la carne de Satán fuera misteriosa?». El ser multiforme les había enviado una muestra de su carne del tamaño de un ratón, pero hasta entonces solo habían utilizado una parte para realizar diversas pruebas. La mitad de la sustancia permanecía en una cápsula hermética sobre la mesa de trabajo. El tejido tembló como si fuera gelatina, se convirtió de nuevo en una araña y empezó a dar vueltas sin cesar dentro del recipiente. Se convirtió en una cucarela y corrió durante unos momentos de un lado a otro del platillo. Se convirtió en una babosa, en un grillo, en un escarabajo verde con un delicado dibujo en el caparazón. Bryce y el Dr. Flite ocupaban ahora los asientos ante los microscopios, mientras Liza y Tal esperaban su turno. Jenny y Sara se colocaron ante una de las pantallas del ordenador, donde se estaba reflejando el resultado de un examen automático de muestras en el microscopio electrónico. La genetista había programado el aparato para que se concentrara en el núcleo de una de las células del ser multiforme. «¿Tienes alguna idea?», preguntó Jenny. Sara sintió, pero no apartó los ojos de la pantalla. «De momento solo puedo hacer suposiciones con muy poca base. Con todo, diría que la materia indiferenciada, que forma sin duda la gran masa de la criatura, es la sustancia que puede transformarse en cualquier estructura celular que desee. Es el tejido que imita las células de un perro, de un conejo, de un ser humano. Sin embargo, cuando la criatura está en reposo, esa materia carece de estructura celular propia. En cuanto a las células dispersas que pueden observarse, pues bueno, de algún modo deben de ser quienes controlan el tejido amorfo. Las células dan las órdenes liberando una serie de enzimas o señales químicas que indican a ese tejido sin estructurar la forma que debe adoptar. Entonces esas células dispersas deben permanecer intactas en todo momento, sea cual sea la forma que adopta la criatura. Entonces esas células dispersas deben permanecer intactas en todo momento, sea cual sea la forma que adopta la criatura. En efecto, eso parece. Por ejemplo, si el ser multiforme adoptara el aspecto de un perro y tomáramos una muestra del tejido de éste, encontraríamos células de perro. Pero aquí y allá, dispersas entre el resto de la muestra, encontraríamos también esas células flexibles con sus núcleos trifurcados que nos permitirían demostrar que el perro no era un animal real. ¿Crees que alguno de estos datos nos puede ayudar a salvar la vida?, preguntó Jenny. No veo cómo.
En la cápsula de Petri, el recipiente de cristal que contenía el resto de la muestra de tejido, el pedazo de carne amorfa había asumido de nuevo la identidad de una araña. A continuación, la araña se disolvió en varias decenas de pequeñas hormigas que se arremolinaron unas con otras y recorrieron en grupo el fondo del platillo. Pronto las hormigas se juntaron de nuevo para formar una sola criatura, un gusano. Este se agitó durante unos instantes antes de convertirse en una cochinilla de gran tamaño, y ésta a su vez se convirtió en un escarabajo. Al ritmo de los cambios parecía estar acelerándose. ¿Qué hay del cerebro?, exclamó Jenny en voz alta. ¿A qué te refieres?, replicó Sara. Ese ser debe de tener un centro inteligente. Desde luego su memoria, sus conocimientos y su inteligencia no deben de estar almacenados en estas células dispersas. Es probable que tengas razón, asintió la genetista. Es muy posible que en algún lugar de esa criatura haya un órgano análogo al cerebro humano, no con las características del nuestro, desde luego, sino algo muy distinto, pero en el fondo dedicado a funciones similares. Probablemente ese órgano debe de controlar las células que hemos visto y éstas, a su vez, dirigen el protoplasma informe. Con creciente excitación, Jenny añadió: esas células cerebrales deberían tener al menos unas características importantes en común con las células dispersas del tejido amorfo. Nunca cambian de forma. Seguramente tienes razón. Resulta difícil imaginar que la memoria, la inteligencia y el pensamiento lógico puedan almacenarse en un tejido que no tenga una estructura celular permanente, relativamente rígida. En tal caso, ese cerebro sería vulnerable, dijo Jenny. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Sara. Si el cerebro no es un tejido amorfo, continuó Jenny, no puede ser reparado cuando ha sufrido daños. Si se le hiciera un agujero, éste permanecería, y si los daños son suficientemente graves, ese cerebro podría perder la capacidad para controlar el tejido amorfo que forma su cuerpo, y éste moriría también. Sara contempló fijamente a su interlocutora. Jenny, creo que acabas de encontrar algo. Bryce intervino para decir: si localizáramos el cerebro y le disparáramos unas cuantas balas, tal vez lograríamos detener a esa criatura. Sin embargo, ¿cómo podríamos encontrar ese centro vital? Algo me dice que ese ser multiforme mantiene su cerebro muy protegido, oculto bajo el suelo y muy lejos de nosotros. Jenny advirtió que sus expectativas empezaban a difuminarse. Bryce tenía razón. Tal vez el cerebro fuera el punto débil de la criatura, pero no tendrían ocasión de comprobar la teoría. Sara estudió el resultado de los análisis químicos y mineralógicos de la muestra del tejido. Una lista de hidratos de carbono extremadamente larga, explicó, y algunos de ellos en cantidades considerables. Sí, un contenido muy elevado de hidratos de carbono. Bueno, los compuestos de carbono son elementos básicos de todo el tejido vivo, comentó Jenny. ¿Qué tiene de especial esta muestra? Su abundancia, respondió Sara. Esa sustancia posee un grado anormalmente alto de carbono en muchos y muy distintos compuestos. ¿Nos puede ayudar eso de algún modo? No lo sé, dijo Sara pensativa. Después continuó repasando las hojas impresas donde se reflejaban los restantes datos. Cochinilla, saltamontes, oruga, escarabajos, hormigas, oruga, cochinilla, araña, tijereta, cucarela, ciempiés, araña, escarabajo, gusano, araña, caracol, tijereta. Liza contempló la masa de tejido del recipiente, el cual estaba experimentando una serie de rápidos cambios que se sucedían mucho más deprisa que antes, más y más deprisa a cada minuto que pasaba. Algo iba mal.
Petrolato, dijo Sara. ¿Qué es eso?, quiso saber Bryce. ¿Una especie de gel de petróleo? ¿Un gel? ¿Algo parecido a la vaselina?, intervino Tal. Fly se volvió hacia Sara y comentó: ¿No pretenderá usted decirnos que ese tejido amorfo está compuesto sencillamente de petrolato? No, no, se apresuró a responder Sara. Desde luego que no. Esto es materia viva. Solo afirmo que existen semejanzas en los índices de hidrocarburos. La composición del tejido es mucho más compleja que la del petrolato, por supuesto. Contiene una serie de elementos químicos y minerales más extensa incluso que la presente en el ser humano. Una larga lista de ácidos y alcaloides. Todavía no alcanzo a imaginar cómo efectúa el proceso de nutrición, cómo respira, cómo funciona sin sistema circulatorio y sin un sistema nervioso visible, ni cómo elabora nuevo tejido sin utilizar la reproducción celular. Sin embargo, esas cifras excepcionalmente altas en hidrocarburos. La genetista dejó la frase a medias. Sus ojos parecieron perder la concentración. Su mirada se perdió en el infinito, sin reaccionar ante los datos que tenía ante sí. Tal Whitman observó a Sara y tuvo la sensación de que la mujer se había excitado repentinamente por alguna razón. Aunque ni su rostro ni sus gestos experimentaron el menor cambio, se apreciaba en Sara un innegable aire nuevo, y el teniente intuyó que la mujer acababa de intuir algo importante.